Vamos a ver allí las últimas palabras del Salmo 51 para después pasar al Salmo 32, que es el Salmo donde se refleja la restauración de David y la restauración de su comunión con Dios. Vamos a ver Salmo 51, vamos al verso 14, al verso 15, y vamos a ver estos últimos versos que nos dice. Vemos, hermanos, verso 14 y verso 15 del Salmo 51, para poder terminar con esta parte del arrepentimiento, es decir, cuando David es confrontado con su pecado y se arrepiente y ahora está clamando a Dios para poder volver a tener esa preciosa comunión que tenía con Dios y el gozo, maravilloso gozo. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de no quites de mí tu Santo Espíritu? Que eso es algo que de lo cual nosotros no podemos orar así, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros en este periodo de gracia, en esta dispensación de la gracia. Vamos a ver, el verso 14 dice: líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación. ¿Recuerdan ustedes también que hablamos acerca de la autoría intelectual de David en la muerte de Urías Eteo? Dice: y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Fíjense, hermanos, que mientras él estuvo en el tiempo disciplinario, se quedó sin canción. Ahora es quien suplica que el Espíritu Santo lo asista para volver a ser el dulce salmista de Israel. El tiempo disciplinario, hermanos, el tiempo disciplinario de Dios a veces es tan duro que parece que nos quedáramos sin canción, sin gozo, sin alegría. Por eso es que Jacobo dice en su carta: el que esté triste haga oración, y quien esté alegre cante alabanza. Es muy difícil cantar alabanzas mientras uno está triste o está oprimido. Sin embargo, hermanos, es una preciosa sanidad poder cantar alabanzas. Pero el problema es cuando la persona está bajo disciplina de Dios. La disciplina siempre viene para educarnos, pero también muchas veces viene para castigarnos por causa de nuestro pecado, como le pasó a David. Y David se quedó sin alabanza, se quedó sin una canción, se quedó sin gozo. Entonces clama ahora para que Dios mismo le abra los labios y él pueda proclamar su alabanza. Verso 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo daría, y si doy holocausto no lo aceptas. Miren, fíjense ustedes lo que Dios acepta, Verso 17: el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Vean ustedes, las cosas inaceptables delante de Dios, que no sirven para nada, son los rituales vacíos, las tradiciones impuestas y los mandamientos de hombre. ¿De qué servían todos los sacrificios que se hacían allí primero en el tabernáculo y luego en el templo? ¿De qué servían las ofrendas, los holocaustos, si los corazones estaban lejos de Dios? David vivió lejos de Dios por su rebelión. Por eso sabía que cualquier cosa que hiciera de nada serviría si no se arrepentía, porque contra su Dios había pecado. Fíjense ustedes lo que dice el verso 3 y el 4. Contra ti he pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Si bien su pecado había afectado a mucha gente, lo que más sentía él es que había pecado contra su Dios. A diferencia de José. José, que tuvo la oportunidad de acostarse con su ama, con la esposa de su amo, la esposa de Potifar, no lo hizo. Dice, ¿he de pecar yo contra Dios? Se guardó la integridad de José. Sin embargo, David se desintegró. ¿Se acuerdan que hablamos? Excepto que hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios, excepto el asunto de Urías. Eso lo marcó para toda la vida. Y él se dio cuenta de que su pecado había sido contra su Dios. Y ahora él reconoce esto, que no hay ningún sacrificio, no hay holocausto, no hay nada que acepte Dios si el corazón está alejado. De hecho, Isaías dice luego, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y después Jesús lo vuelve a repetir, su corazón está alejado de mí. ¿De qué sirven alabanza de labios cuando el corazón está lejos? ¿Sí? ¿De qué sirven buenas palabras cuando el corazón está alejado? No sirve para nada. La insinceridad, la deshonestidad. ¿De qué sirve? La hipocresía. Es decir, que la hipocresía es una máscara. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve cantar, alabar, adorar y hacer lindas figuras si el corazón de la persona está lejos? ¿De qué le sirve? No le sirve absolutamente de nada. Y David sabía esto. Años después, Miqueas dice algo parecido. Vean conmigo, por favor, Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Tenemos que comprender que Miqueas está para atrás. Yo siempre voy a buscarlo para adelante como estaba acostumbrado a la anterior versión. Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6. Cuando lo encuentran, me dicen la página. ¿469? Muy bien. 473. Miren, vean ustedes, página 473. Todavía me cuesta acostumbrarme al orden de los libros en la Biblia textual, cuarta edición. Capítulo 6. Miren lo que dice Miqueas, dice 6 al 8. ¿Con qué me presentaré a Yahvé y me postraré ante el Elión? Me presentaré con holocaustos, con terneros añales, es decir, con terneros de un año, terneros perfectos. ¿Aceptará Yahvé millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito, fíjense hasta qué sacrificio, dice Miqueas, hasta dónde llegaría el sacrificio para poder agradar a Dios o para poder ser agradable a Dios. Esto es de un corazón que piensa que puede ganarse el corazón de Dios, puede ganarse el favor de Dios a través de las obras. Dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Vean ustedes lo que Dios dice y lo que Dios quiere. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. Lo que Yahvé pide de ti, dice,
solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Elohim. Es decir, andarte con cuidado, andarte con circunspección delante de Dios. Andar delante de Dios como quien anda en un campo minado, pisando con cuidado todo el tiempo. Eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada todo lo que nosotros podamos hacer o darle. Nosotros podemos hacer o darle o pensar que si le damos lo mejor de todas las cosas materiales de este mundo, a Dios le va a agradar. Pero ¿de qué sirve darle todo eso si el corazón está lejos? No sirve absolutamente de nada. Y esto lo sabía David. Pero esto es algo que también tenemos que saberlo nosotros. La clave para la transformación, hermanos, la clave para la transformación interna es la humillación del corazón y el espíritu quebrantado. ¿Ustedes quieren experimentar una transformación, constantemente una transformación interna? Pues un corazón constrito y humillado. Fíjense ustedes, el sacrificio grato a Elohim, dice en el Salmo 51, es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Como dijo Jesús, el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, toda persona que viene al Señor con un corazón contrito y humillado, se gana el favor de Dios. Porque eso es lo único que Dios pide. Porque con un corazón contrito y humillado, Dios puede moldear, Dios puede hacer una gran obra con un corazón humillado. Fíjense ustedes que las personas a las que nosotros vemos que realmente Dios está usando es aquellas que tienen un corazón contrito y humillado. No las que aparentan, sino las que son. Esas personas que con humildad se acercan. Como hemos tenido en estos días la visita de José Antonio Septién, de Eliana Fuyá, ver corazones realmente humildes, hermanos. Realmente podríamos decir de la estatura de ellos, sin embargo con un corazón tan humilde, hermanos queridos. Da gusto realmente. Lo que debería ser normal en el pueblo cristiano nos asombra. Lo que debería ser normal, personas humildes, sencillas, sin aires de grandeza, eso que debería ser normal, nos asombra. ¿Cómo puede ser que nos asombren cosas que tendrían que ser normal en el pueblo de Dios? El corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Fíjense, por favor, los próximos versículos. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David ha recuperado su comunión íntima con Dios y ahora está en condiciones de interceder por su ciudad, como lo hemos visto en alguna otra parte. ¿Se acuerdan? En algún otro salmo termina intercediendo por su ciudad y por una restauración de las leyes levíticas. Pero no tiene que ver con nosotros esto, tiene que ver como Iglesia de Cristo. Yo considero, hermanos, en mi humilde opinión, que está viendo la degradación de todo lo que Dios había establecido. Él está viendo la degradación de todo lo que Dios había establecido. Cuando Dios establece algo y el hombre y la perversidad del hombre lo degrada, lo pervierte, llega un tiempo, hermanos, en que Dios o restaura o enjuicia. Y yo creo humildemente que aquí está viendo un tiempo futuro. David está viendo un tiempo futuro, o viendo algo a tiempo futuro y orando y clamando a tiempo futuro.
Porque fíjense, hermanos, que después del tiempo de David, el pueblo fue cayendo, el pueblo de Israel fue cayendo, nunca más logró tener esa estatura espiritual que tuvo hasta los tiempos de David, o por lo menos en los tiempos de David, excepto en los tiempos de los reyes siguientes en Judá, como Josías, y otros reyes como Ezequías, reyes que realmente caminaron delante de Dios y agradaron a Dios. Quiero terminar con esto. Pasemos por favor al Salmo 32. Y vamos a ver allí, hermanos, en el Salmo 32, las bienaventuranzas las bienaventuranzas de un hombre que ha recuperado su comunión con Dios, o que Dios lo asistió y lo volvió para sí, lo volvió así, lo atrajo hacia sí. 32. Comienza así el Salmo 32, ¿lo tienen? Aunque está antes que el Salmo 51, muchos coinciden de que el Salmo 32 lo escribió después, quizás cuando volvió a recuperarse, o recuperar esa comunión. Dice, pero si así no fuera, podemos tranquilamente tomarlo como un salmo instructivo, porque Masquil de David significa un poema instructivo, es una instrucción. Entonces, el Salmo 51 es un salmo penitencial de un hombre arrepentido, pero el Salmo 32 es un poema instructivo que nos instruye a ver la disciplina de Dios, como Dios disciplina, y las cosas que suceden cuando el hombre pecador es disciplinado, pero también el gozo de recuperar esa comunión íntima con Dios. Y vamos a ver que por medio de este salmo, o de este masquil, David explica e instruye al hombre sobre el proceso de restauración que Dios hace y cómo coloca al pecador arrepentido en la posición de justo. Leemos los primeros 4 versículos. Dice masquil de David: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño o autoengaño. Mientras callé se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Selah, medita, piensa. En el verso 1 vamos a ver, hermanos, que David vuelve a tener gozo y paz con Dios. Vimos por medio del Salmo 51 el proceso de disciplina sobre el justo que peca, su confesión y restauración. Y aquí vemos a un hombre restaurado. Observen ustedes, David muestra cómo el hombre que transgredió la palabra de Dios y pecó, por medio de la confesión y arrepentimiento se le quita la carga de pecado, no se le perdona, se le quita la carga de pecado. El perdón, o sea, de quitarle la carga al perdón, hay un trecho natural, porque se le quita la carga y se le perdona. Pero pero tiene mucho que ver esto con quitarle la carga, porque cuando le quita la carga de la transgresión, alguien la tiene que llevar. Cuando a un pecador se le quita la carga de transgresión, la carga de pecado, alguien la tiene que llevar. Y entonces esto es lo que quiero que presten mucha atención. Se le quita la carga de pecado, no se le perdona. Si el perdón viene a consecuencia de haberle quitado la carga. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas traducciones dicen: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Sin embargo, la palabra hebrea no es para perdonar, sino quitar. El pecado no es perdonado, sino quitado mediante sustitución. Dios quita el pecado, pero alguien debe cargarlo, y el que lo quita es el mismo que lo carga. Van a observar ustedes. Entonces, la primera bienaventuranza que vemos aquí: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué es una bienaventuranza? Es sentir dicha, es estar feliz, es regocijarse, es sentirse pleno. ¿Por qué? Precisamente porque le ha sido quitada la transgresión. Transgredir es pasar por encima una ley o pasar por encima un mandato. Eso es transgredir. Transgredir, por ejemplo, las leyes es cuando una calle es contramano o tiene una mano y nosotros la tomamos en contramano. Eso es transgresión. Es transgredir una ley. Y si del otro lado, en la esquina, nos está esperando la policía, tiene toda la razón del mundo. Aquí en este caso, en la otra esquina, nos espera el Señor cuando transgredimos. Dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá hay algo precioso, hermanos, y algo teológicamente muy profundo. Porque primero la transgresión ha sido quitada y cubierto el pecado. Fíjense que el pecado todavía no ha sido borrado, porque antes de la cruz el pecado era cubierto, no era borrado. Cuando Cristo vino, Él borró el pecado del hombre. Así que lo que estaba sucediendo aquí es algo a futuro. Hasta que Cristo no viniera, el pecado no sería borrado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque este es el momento, no hubo ni había alguien que lo pudiera quitar al pecado. Pero en el momento en que la rebelión o la transgresión de David es quitada, alguien tenía que cargarlo, así que esa transgresión la estuvo cargando Dios hasta que Cristo viniera a la cruz. Miren ustedes. Dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo tiene dos bienaventuranzas. La primera es de un hombre pecador al que se le ha quitado la transgresión y cubierto el pecado. Y la segunda bienaventuranza, que está en el verso 2, es el hombre a quien no se le imputa iniquidad, es decir, maldad, perversidad, desvío, eso es iniquidad. Y es por eso que está limpio y libre de engaños o de autoengaños. Una de las cosas, hermanos, con las que tenemos que tener cuidado nosotros es el del autoengaño. El autoengaño trabaja así: nos hacemos creer una cosa que ni somos, ni tenemos, ni podemos. ¿Vieron cómo decirle? Como cuando un chico no quiere ir a la escuela y dice que le duele la panza. Entonces no va a la escuela porque dice que le duele la panza. Una cosa es que le duele, otra cosa es que diga que le duele. O como alguien que tiene que hacer algo, pero se autoengaña. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice así: dice el perezoso, hay un león en la calle. Pues eso es un autoengaño. Como no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir, entonces pone una excusa. Y eso es un autoengaño. La excusa, el poner una barrera, ponernos una barrera a nosotros mismos para no hacer algo, son autoengaños. Y no solo que nos autoengañamos nosotros, sino que muchas veces hasta tratamos de engañar a la gente. Y entonces, miren ustedes,
cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. Porque no hay peor enemigo que nosotros mismos, hermanos. Nosotros mismos somos los peores enemigos nuestros. Y observen ustedes el verso 3. Vamos a observar cómo el silencio del pecado consume el vigor del pecador. Envejece el alma y seca los huesos. Miren, dice, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio, ese casi un año, 8, 9 o 10 meses, en que David estuvo silencioso, guardando, ocultando ese pecado, sus huesos envejecieron, sus huesos perdieron el vigor, su alma se envejeció. Y fíjense ustedes que dice, mientras callé se consumieron mis huesos. Pero cuando nosotros vamos al Salmo 51, observen, 51, 8, dice, hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que abatiste. Se sentía abatido, como si se le hubiesen secado hasta los huesos, como si los tuétanos se les hubiesen secado. Eso lo produce el silencio del pecador, es decir, del pecado guardado, oculto, escondido. Por eso ustedes se van a dar cuenta, hermanos, van a ver ustedes a un cristiano que se ha alejado de Dios, que se ha alejado de la comunión de los hermanos, que se ha ido deslizando. Verá en su rostro, ya no verá la alegría, el brillo de los ojos, verá esa tristeza. ¿Por qué verá eso? Porque el alma está mal. Dice el libro de Proverbios, la alegría del corazón hermosea el rostro. ¿Sí? Fíjense ustedes, hermanos, cuando el cristiano realmente está en plena comunión con Dios, está gozoso, está alegre su interior, está vigoroso, aun cuando esté pasando momentos de enfermedad o lo que sea, pero está vigoroso, porque hay comunión con Dios, y la comunión con Dios produce paz, y produce gozo, produce alegría, y eso se nota en los rostros. Entonces, cuando nosotros vemos un cristiano que ha pecado, o un cristiano que se ha deslizado, y se ha alejado, su vida se ha alejado de Dios, verán cómo se apaga el rostro, cómo se apaga la alegría. Fíjense ustedes, hermanos, dice, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y observen el verso 4, dice, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto, hermanos? Porque el pecado, la carga de pecado en su vida lo estaba consumiendo, el silencio de la carga del pecado lo estaba consumiendo. Pero no solo eso, sino la mano disciplinaria de Dios. Fíjense lo que dice, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. La mano de Dios se hacía cada vez más dura, y David sentía que la mano de Dios, como un padre que está disciplinando a su hijo, era cada día más dura sobre él, se agravaba. Hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano, en una sequía en pleno verano, como el sol abrasador y sin lluvia. La mano disciplinaria de nuestro Dios se hace sentir más cuanto más ocultamos el pecado. ¿Por qué? Porque es lógico que un papá que ama discipline a su hijo hasta que confiese. Esto es como un proceso, como una prensa, como quien está prensando las uvas o está prensando
las aceitunas, las aprieta para que realmente salga lo que debe salir. Y esto puede suceder para la prueba, porque la prueba muchas veces produce paciencia. Pero después que pasó, produce fruto de vida apacible, de gozo, de paz. Pero cuando el pecador está siendo disciplinado por Dios, lo que está haciendo Dios es presionar para que confiese, para que definitivamente confiese su pecado y pueda ser libre. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La mano de Dios se agravaba sobre mí, dice David, y David sentía esa presión sobre sí. Entonces llega ese momento, ¿ven? Verso 5, donde el reconocimiento, el arrepentimiento y la confesión de pecado fueron el resultado de la disciplina que el Señor aplicó sobre David. Miren ustedes, dice: mi pecado te hice saber, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Miren, cuando un hijo de Dios persiste en callar su transgresión, se hace convicto de disciplina y castigo hasta que vuelva en sí y confiese. Fíjense ustedes, hermanos, mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Eso es confesión, es arrepentimiento y confesión de pecado. Dije, sin dudas lo dijo en voz alta, quizás estaría solo: confesaré mis transgresiones a Yahvé. ¿Se acuerdan como cuando les contaba del hijo pródigo, del hijo que había tomado toda su herencia y la gastó en sus amigos y prostitutas? Y estando en el corral con los cerdos, comiendo de la misma comida de los cerdos, allí volvió en sí. ¿Y qué dijo él? Volveré a la casa de mi padre y le pediré que aunque sea me haga como uno de sus jornaleros. ¿Qué dijo ese joven? Ese joven dijo: en la casa de mi padre hay mucho pan y yo aquí muero de hambre. Porque en la casa del Padre hay intimidad, porque en la casa del Padre hay abundancia, porque estar en la intimidad con el Padre hay abundancia. Entonces, cuando los corazones se alejan de Dios, cuando el cristiano se aleja, cuando el cristiano abandona inclusive su lugar, su congregación, el estar con los hermanos, y se aparta y está solo, se queda sin nada. Se queda sin nada. ¿Y cuándo vuelve a recuperar todo eso? Cuando vuelve a la casa del Padre, a esa intimidad con el Padre, a esa intimidad con los hermanos. Me imagino que en el tiempo en que David había pecado, se había aislado de todo, seguía siendo rey. Y la gente seguiría hablando con él, pero ya no tenía el vigor que tenía. Y probablemente la gente veía que había perdido el brillo de ese dulce salmista de Israel, había perdido el brillo de sus ojos. Fíjense ustedes, hermanos, hay casos en que el creyente es públicamente avergonzado cuando persiste en no abandonar su pecado, como le pasó a David. Vean ustedes, 2 de Samuel, por favor, capítulo 12, verso 11 al 14. Página 357, hermanos. Dice, página 357, ¿lo encontraron? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 11 al 14. Miren ustedes, lean conmigo. Así dice Yahvé. ¿Se acuerdan que este capítulo lo leímos prácticamente entero hace un tiempo? Pero fíjense ustedes, así dice Yahvé: he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Recuerdan ustedes que Absalón fue al final
el que se rebeló contra el Padre. Dice, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a un prójimo tuyo. Esto le está diciendo Dios, ¿eh? Y él se acostará con tus mujeres a vista de todos. Miren lo que dice. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Y Natán dijo a David, también Yahvé ha hecho que tu pecado sea remitido. No morirás. Es decir, el pecado por el cual él mismo había dado sentencia de muerte. ¿Se acuerdan cuando Natán le dijo del hombre que había matado la corderita y dijo, ese hombre es reo de muerte? Y por esas palabras él mismo estaba condenándose a sí mismo. Sin embargo, Dios dice, también ha hecho que tu pecado sea remitido, es decir, quitado y llevado lejos. Pero ese pecado que era remitido, en alguien había que cargarlo. ¿Y en quién cargó ese pecado? En su Hijo Jesús, años después, en la cruz. No morirás. Pero como en este asunto blasfemaste en gran manera contra Yahvé, el Hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo que vos hiciste en secreto, pensando que nadie te veía, yo lo voy a hacer, te lo voy a hacer pagar a la luz del día, es decir, cuando todos te vean. Hay casos en que el creyente es públicamente avergonzado cuando persiste en no abandonar su pecado como le pasó a David. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que nadie nos ve cuando estamos haciendo algo, que nadie nos está viendo. Pero no nos damos cuenta que hay unos ojos que siempre nos están viendo. Y lo que nosotros hacemos en lo oculto, Dios se va a encargar de sacarlo a la luz. Por eso, siempre les recomendamos a los hermanos, vuelvan en sí antes de que sea tarde. Vuelvan sobre sus pasos antes de que sea tarde, porque van a ser avergonzados. Estaba el hijo de un hombre muy conocido en el ambiente cristiano. Su hijo era jugador de básquetbol. El padre era el director del seminario, de un seminario, y el hijo estaba en sus propios caminos, hacía sus propias cosas. El padre era una excelentísima persona y un excelente cristiano, muy amado, no solo por los alumnos, sino por la gente. Pero el hijo estaba tomando malos caminos. Hasta que un día, en un partido de básquetbol, él, en pleno juego, tiene un accidente, casi cae para la tribuna, y en esa caída lanza una serie de insultos que cuando se dio cuenta que toda la gente lo estaba mirando y lo estaba escuchando porque sabían quién era él, hijo de este profesor de seminario y predicador y pastor, sintió la vergüenza del mundo porque él mismo después reconoce, él había tomado sus propios caminos y no se dio cuenta que había ojos que lo estaban mirando. Y lo que él hacía en lo oculto fue avergonzado en público. La gente no se da cuenta que todo lo que siembre, eso es lo que va a cosechar. Y que muchas veces no va a poder evitar quedar expuesto a la luz del día. Porque no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé. Sin duda, ¿quiénes eran los únicos que sabían lo que había hecho? Y su entorno, Joab,
la de Urías, Betsabé, y quizás alguno de los criados, algún par de criados, pero nadie más sabía. Así que podría guardarlo, sí, podría haberlo guardado toda la vida, pero él sabía que había ojos que lo habían visto. Y cuando Dios le dio la sentencia, le dijo: lo que vos hiciste en oculto, todo el mundo lo va a saber. Pero dice: y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Miren ustedes, cuando un pecador es guiado al arrepentimiento, el arrepentimiento lleva al pecador a la confesión, entonces Dios quita la transgresión y borra el pecado. Antes de la cruz, el pecado era cubierto. La sangre de aquellos carneros, de aquellos terneros, cubría el pecado, pero siempre el pecado estaba allí. Hasta la muerte de Cristo, porque los sacrificios de animales solo podían cubrir el pecado, pero no borrarlos. El pecado y la transgresión eran quitadas, pero alguien las tenía que cargar. Dios quitaba el pecado, pero lo cargó Él mismo en la cruz, donde fue Yahvé hecho carne. Ese pecado, los pecados pasados, los pecados antes de la cruz, las transgresiones antes de la cruz, nosotros decimos: Jesús cargó nuestro pecado, pero Jesús cargó el pecado de la humanidad, de los de antes de la cruz y de los de después de la cruz, porque alguien los tenía que cargar. Cuando Dios sana al leproso, la lepra, recuerden ustedes, que es símbolo de pecado en la Biblia. Cuando Dios sanó el leproso, cuando Jesús sanó el leproso, esa lepra tenía que ir a parar a algún lado. Alguien la tenía que cargar. ¿Y quién la cargó? Esa lepra fue quitada al leproso, pero esa lepra lo esperó a Jesús en la cruz. Y cuando Jesús fue a la cruz, Jesús murió leproso, porque Isaías 53 dice que murió llagado, murió hecho pecado, murió leproso Jesús por la lepra que le había sanado al leproso. Alguien tiene que cargar. Cuando Dios perdona un pecado nuestro, lo quita, lo perdona, lo cancela, pero alguien lo cargó. ¿Quién lo cargó? Jesús en la cruz. El pecado de David, 700 años antes de la cruz, u 800 años antes de la cruz, estuvo ese pecado dando vueltas hasta que lo cargó Jesús en la cruz. Miren ustedes, dice, Yahvé hecho carne y haciéndose pecado por nosotros, Él cargó con la maldad del pecado de David y con la de todos nosotros, no solo la de David, sino de todos aquellos a quienes le fueron perdonados sus pecados antes de la cruz. Segunda de Corintios 5:21, y con esto termino: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. No creamos, hermanos, no creamos que bajo el trato de Dios nuestro pecado no lo carga alguien. Nuestro pecado es cargado por Dios mismo. Nuestro pecado fue cargado en la cruz. Si nosotros somos libres, si somos limpios, si somos justos, declarados justos hoy, es porque hay un justo al que se lo hizo injusto para que los injustos fuéramos declarados justos. ¿Por qué vale la pena vivir la vida cristiana tan fielmente como nos sea posible? No religiosos, hermanos, no religión, ninguna religión. ¿Por qué nos es necesario vivir tan fielmente como nos sea posible, aunque siempre alguna injusticia vamos a cometer? Porque hay alguien que se lo merece y hay alguien que cargó el pecado por nosotros.
Cada vez que nosotros nos ponemos a pensar que mi pecado fue a parar sobre las espaldas, sobre los hombros de alguien, nos ayuda a vivir una vida mucho más limpia, más santa. Quiero llegar hasta aquí porque desde el verso 6 en adelante lo vamos a ver en el próximo domingo. Oramos para que Dios nos ayude, hermanos, a ser fieles, a llevar adelante esta vida cristiana, y realmente podamos presentarnos como cristianos con orgullo, hermanos, con satisfacción, como quien se presenta como el hijo del presidente, como quien se presenta como el presidente, como quien se presenta como rey, y con cierto altivez o con cierto orgullo se presenta como lo que es. Nosotros vivimos el cristianismo con satisfacción, con orgullo. Llevamos este nombre de cristianos, porque representamos a alguien que nos representó a nosotros en la cruz delante del Padre, a Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, maravilloso papá, por este momento tan precioso que nos haces vivir. Señor, realmente ayúdanos a vivir fieles, a ser fieles colaboradores tuyos, Señor, colaboradores de Dios en el reino de su Hijo, en la obra del Hijo amado. Señor, clamamos en tu presencia para que fortalezcas nuestras vidas, para que nos lleves hacia donde vos querés llevarnos, que nos ayudes a caminar en santidad, en pureza, que nos ayudes, Señor, a entender plenamente, Dios mío, quiénes somos y a dónde pertenecemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Asistirnos, Señor, para que también nosotros podamos ser de asistencia a otras personas, a otros hermanos, a otros hombres y mujeres que quizás todavía no te conocen, pero están siendo llamados a conocerte, siendo llamados a pertenecer a tu iglesia. Clamamos en tu presencia, Señor, para que tomes nuestras vidas en tus manos y nos guíes hacia donde tenemos que ir. Señor, ¿cuántas veces nos preguntamos si esto es todo lo que tenés para nosotros? ¿Cuántas veces nos preguntamos, Señor, si mi vida va a ser siempre así? Pero vos siempre estás trabajando, siempre estás obrando en nuestras vidas. Como dice tu palabra, los que estamos siendo santificados, es decir, los que todos los días estamos siendo santificados. Gracias, papá, y realmente anhelamos con todo nuestro corazón ver a aquellos que se han deslizado, aquellos que se alejaron, que se alejaron de vos, Señor, volver arrepentidos y con un corazón contrito y humillado, sabiendo que vos nunca vas a apartar de ti a esos corazones que vuelven humillados delante tuyo. Gracias, maravilloso papá, por tu gran amor y tu misericordia. Bendecimos a aquellos que están del otro lado, Señor, a aquellos que nos ven, que nos escuchan, y rogándote, bendito Dios, que también obres en sus vidas. En el nombre precioso y dulce de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén.